Déjenme saludar en estos momentos a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, está ayudando a muchas familias a ambos lados de la frontera. Y es que, fíjese que en las últimas semanas la abogada ha estado marcando con mucho énfasis los reclamos por familiares que se hicieron antes de abril 30 del 2001, conocidas como los reclamos 245I, que por fin, después de 21 años de espera, comienzan a poderse usar para que los beneficiados puedan tramitar un permiso de trabajo y o una residencia permanente. Usted, abogada, buenas tardes, ¿ha notado un movimiento en la comunidad hispana para adquirir este beneficio? ¿Se está moviendo nuestra gente? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Pues sí, mira, hemos recibido mensajes de muchos que están encontrando sus documentos y radioaudientes que están regando la voz, porque acuérdate que se los pedí ya 2 veces y se lo vuelvo a pedir hoy que nos ayuden a regar la voz de lo que se necesita, porque es imprescindible para que este momento tan importante, sobre todo para las familias mexicanas, lleguen a ser viables. Necesitamos que las familias se ayuden a recordar quiénes fueron los que hicieron las reclamaciones 245I y que las que deben estar pendientes, ¿no? Porque ya muchos de los beneficiarios eran los jóvenes, a veces niños, a veces no habían ni nacido, pero ya muchas de las personas que fueron los que reclamaron o murieron o están ya viejitos o algunos hijos se hicieron cargo de los papeles de los papás para que porque se sabía que iba a demorar que llegaran las solicitudes, y muchos de los que pudieran ser beneficiarios no saben a dónde acudir y cómo llegar a los papelitos que llegaron diciendo que ellos eran los beneficiarios de la 245I. Así que entonces necesitamos y muchas también cosas han cambiado. Algunos que eran casados ahora son solteros porque se divorciaron, algunos que eran solteros se casaron. Es decir, que necesitamos a la comunidad completa, a las familias completas, para que ayuden a los más jóvenes a determinar quién pudiese ser un beneficiario de la 245I. Además, como ha pasado tanto tiempo, ha habido muchas personas que han tenido ciertos problemas durante el tiempo que han vivido acá ilegalmente. Han sido, vamos a poner, arrestados por casos penales. Y antes de que le vayan a tocar la puerta a inmigración con el 245I o cualquier otro beneficio que pudieran tener, hay que tener muy en cuenta cualquier problema que pudiese causarle lo que le ha pasado en la vida durante el tiempo que han estado acá. Y por lo tanto, nosotros siempre, tú sabes que en mi oficina queremos comenzar los casos migratorios con una buena evaluación que pueda decir a la persona definitivamente si sí pueden hacer el caso o no pueden hacer el caso, porque si tratan de comenzarlo, entonces van a encontrar que no van a calificar y si vamos a ponerle, tienen algo así como algo en los récords penales, entonces pues pudieran ser arrestados, pudieran ser deportados, eventualmente deportados porque los ponen en un proceso de deportación. Oiga, abogada, usted siempre ha advertido aquí en Sin Censura que al tratar con el servicio de inmigración directamente, sin con un abogado con mucha experiencia, pues que sin un abogado que tenga experiencia en estos casos migratorios, puede ser arma de doble filo, abogada. Sí, bueno, Vicente, tú sabes que yo siempre enfatizo eso. Uno no debe tocarle la puerta a inmigración para ningún tipo de caso, para ningún tipo de lo que aparentemente va a ser algo positivo para uno, si uno no está seguro de que uno va a poder pasar por el proceso. Y la ley migratoria es bastante, yo no voy a decir fácil, porque no es fácil entender la ley, pero es cuando ya uno sí conoce la ley, uno puede enseguida de ver las cosas que nos presentan y decir, este caso sí va a poder pasar sin problema o no, este caso va a tener problemas o no se sabe y hay que buscar si va a haber un problema, porque algo que nos cuenta el cliente nos dice
que pudiese haber algo en el expediente que inmigración va a sacar cuando ya uno crea que uno está todo, que todo está bien, y ellos lo que van a hacer es, al último momento, cancelar el caso y deportar a la persona. Entonces, nosotros siempre queremos que todos estén muy al pendiente de que cuando comiencen un caso, primero, que no lo traten de hacer solo ni lo traten de hacer por la computadora, traten de hacerlo con un abogado si es posible y con personas que de verdad sepan y conozcan la ley, y que no solamente lo conozcan por un tiempito ahora últimamente, sino porque han querido meter en el campo de la ley migratoria, sino que tengan experiencia en casos de todo tipo, y sobre todo en la ley que ha habido, que se ha desarrollado ya por muchos años. Así que sí, tú sabes que yo siempre digo, eso es parte de por qué hacemos las evaluaciones gratis para todos los que nos llaman, y por lo cual no queremos que nadie comience o haga un caso migratorio si no tienen ayuda para hacerlo. ¿Cuál sería la ruta? ¿Qué pasos tenemos que seguir? ¿Qué hay que hacer para evitar entonces estas consecuencias indeseables, abogada? Bueno, con lo que se refiere al 245I, si uno piensa que uno tuvo un reclamo del 245I, uno debe pedir su récord migratorio si es que no tiene el papelito que parece una carta, donde en la carta esa dice que tal persona de la familia le hizo una reclamación al que va a ser el beneficiario, y los nombra por nombre y tienen fechas de cuándo llegó la solicitud de inmigración y qué prioridad tiene la solicitud. Uno necesita tener ese papelito porque eso es lo que le dice a uno si uno ya debe comenzar el caso, o todavía lo que puede haber en ese momento es, vamos a suponer, un permiso de trabajo, o si uno no debe comenzar el caso porque la persona hizo la reclamación, pero lo que hicieron no estuvo bien hecho y la persona no va a poder pasar por el proceso. Pero así como hablo del 245I porque lo tengo muy pendiente y está muy en el momento, así pasa casi con todos los casos migratorios. Uno sabe antes de mandar los papeles si la persona califica para lo que se necesita tener para llegar a un buen resultado. Y si no, entonces ahí para qué meterse a hacer nada con inmigración. Hay personas que han estado acá muchos años y no tienen idea de lo que vamos a poner, tienen en su récord migratorio. Y por eso nosotros siempre también queremos que la persona invierta una pequeña cantidad que hay que mandar a migración para que le manden el récord completo de lo que ellos tienen de una persona. Y así entonces poder leer lo mismo que va a leer los oficiales de inmigración cuando uno haga una solicitud. Y necesitamos, sobre todo en esto para el 245I, que las personas mayores de la familia que han estado más tiempo, ¿no? Acá en los Estados Unidos, o en la situación de la familia migrante, que ayude a los jóvenes que fueron niños o jóvenes cuando se hizo este del 245I, porque necesitan localizar el reclamo. Si es que no, y si no lo encuentran, entonces ahí van a tener que hacer la inversión de mandar a pedir su récord, si es que se cree que hubo alguien que hizo un reclamo para la familia donde esa persona pudiese ser beneficiaria. Es decir, que yo hasta lo que le estoy diciendo es, si pueden y tienen los papelitos, bien, si no, hay que pedirlos. Y es muy importante porque para cualquier persona que está aquí que no tiene sus documentos en orden, en algún momento van a necesitarlos, ya sea porque sí pasan la reforma migratoria o algo sucede. Es decir, que es algo que deberían comenzar, sobre todo que todo se está demorando muchísimo en que se lo devuelvan, y entonces pues hacerlo lo más pronto va a ser mejor para poderlo tener cuando uno lo necesita. Oiga, abogada, ¿y por qué no nos habla de los beneficios concretos de arreglar usando la 245I? Bueno, mire, la 245I es la forma de llegar a la residencia permanente sin tener que pasar por lo que usualmente las personas que han estado aquí legalmente tienen que hacer, que es arreglar
fuera del país. Es decir, uno hace todos los papeles y a fines le mandan a decir tiene que irse a Juárez y entonces en Juárez le hacen una última conferencia con la persona y si ahí el oficial decide que quiere no dejarlo pasar a los Estados Unidos otra vez ya como residentes, los devuelve a su país de origen y no es solamente con México, es con todos los países y pues, usualmente le da por lo menos un castigo que es el castigo de 10 años por haber estado aquí ilegalmente. Y si a veces hasta más castigos vamos a poner por haber entrado haber traído a alguien con ellos cuando entraron ilegalmente y otros tipos de castigos. Entonces, además, ya la persona estando aquí ha tenido problemas a veces policíacos y cosas que pueden quitarle el beneficio que hubieran podido crear, ya sea el 245i o cualquier solicitud que uno haga para arreglar. Y por lo tanto, uno tiene que saber lo que está en su récord y saber no solamente el récord migratorio, sino también el récord de cada cual mientras ha vivido aquí en los Estados Unidos. Y es muy importante que todo eso se haga antes de tocarle la puerta a inmigración. Esto es muy importante porque además es un tema que usted nos ha repetido, que lo primero que hay que hacer es establecer si existe una petición que proteja al familiar y si la petición se hizo a tiempo, habiendo llegado a inmigración el 30 de abril del 2001 o antes, abogada. Sí, y mira, se me olvidó decirte el detalle que también cuando uno hace el caso regular a través sin tener el 245i, si te acuerdas, siempre hemos hablado de los perdones, ¿no? La persona tiene que pasar por un perdón, ese perdón se tiene que aprobar, y el costo de todas esas cosas se acumula, ¿no? Y se van acumulando porque es lo que uno tiene que hacer. Y con el 245i, además de que ya uno, es decir, es considerado hasta cierto punto perdonado, ese 245i es como un perdón. Lo único que le exigen a la persona es pagar una multa de $1,000. Es decir, que paga la multa de $1,000, ya no se tiene que ir fuera del país, ya no se tiene que ir a Juárez a tratar de ver si le dan o no la residencia estando allá. Ya cuando uno ya tiene la residencia, se puede ir de vacaciones, hacer lo que uno quiera, pero antes de ese momento le quitan todas esas cosas negativas, pagando nada más que los $1,000 y ya tiene su residencia. Y para personas que van a hacer residencia, y si hace la residencia aquí, no salen del país si es que no quieren salir después a visitar a su pariente o lo que sea. Así que le quita un montón de problemas y un montón de dolores de cabeza y de dinero al proceso. Por lo tanto, por eso es que hemos querido enfatizarlo y tratar de que la gente oiga que es momento de hacerlo y que se ayuden entre ellos para que podamos llegar a ayudar a muchos a que lleguen a arreglar con su 245i. Así es. Le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que llame y haga una cita en las oficinas de la abogada Lourdes Monteagudo y de Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, a quien le mandamos un abrazote. Estamos al pendiente, mi querida Ana Yacine. Y bueno, pues recordar el número para que llamen desde cualquier parte de Estados Unidos, 773-847-6465, 773-847-6465. Y desde México pueden marcar al 001 773-847-6465, 001 773-847-6465. Abogada, pues le decía sobre esto de las peticiones y que hayan llegado a tiempo, hay que revisar lo que tengamos. Sí, mira, Vicente, lo último que quisiera decir es de que desde que la pandemia comenzó, si se acuerdan, cerraron inmigración cerró todo lo que era procesos donde la persona tenía que ir personalmente, ¿no? Pero mantuvo abierto todos los procesos por escrito, es decir, todas las peticiones, todo lo que se tenía que hacer en papel, se tenía que seguir mandando, haciendo. Entonces, lo que ha resultado es de que, bueno, no, y además entonces empezaron a entrar gente por la frontera sur que no son mexicanos, estos son personas de otros países que están queriendo entrar a los Estados Unidos
y están pasando por la frontera sur tratando de entrar para pedir asilo político. Pero se les ha complicado tanto a inmigración el tener tanta gente en la frontera sur y tratando de entrar, que todos los sistemas del sistema migratorio están súper saturados y no hay, todo se está demorando muchísimo. Y para personas de que han tenido casos que se han estado procesando, a veces nos dicen, pero ¿cómo es de que todavía no se mueve nada? No se mueve porque ellos no lo mueven. Y si algún abogado les dice que ellos tienen cómo moverlo y le quiere cobrar por hacer ese movimiento, eso es una mentira, porque si fuera verdad, yo también les cobrara por ir a hacer ese papelito, para poder moverlo, si es que se pudiera pagar algo para que movieran los casos más rápidos. Pero no se puede. Y no hay abogado que pueda cobrarle a usted y después ir a pedirle a inmigración que haga las cosas más rápidas. Eso no es verdad. Y hemos oído de eso también, así que también quería advertirle todas esas cosas porque ustedes saben que yo no digo mentira, yo no tengo por qué decirle mentira. Al contrario, lo le puedo demostrar cómo se hacen las cosas y por qué a veces lo que uno pensaba que iba a ser 6 meses, ahora se está demorando un año. Y por eso es que les sigo insistiendo a todos los que nos oyen, es de que no estén sentados y sin hacer nada. Muévanse, busquen sus papeles, comiencen a hacer sus trámites, pidan sus récords migratorios, porque se va a demorar en que lleguen, no va a ser algo de un día para otro, pero si no lo comienzan, entonces nunca va a llegar y eventualmente cuando lo quieran hacer va a haber más gente haciéndolo. Así que por favor, todos nos vamos a poder llegar a arreglar y a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Y bueno, hasta la próxima semana, Vicente. Por eso es tan importante que llamen a la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacín Vázquez y hagan su cita para una evaluación de su caso. 773-847-6465. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México al 001-773-847-6465. Si me permite nada más, abogada, también quiero mandarle un saludo a cada vez más personas, los saludos de Anayacín, cada vez más personas que se acercan a sus oficinas, como David Nájera de Laredo, Texas, Juanita López de Arizona, Gerardo Salinas de Chicago, Adalí Raunel de Venezuela, Juan Sarabia de Rockford, Illinois, Cruz Contreras también de Illinois, Laura Chávez de California, Adrián Huerta de Lake Zurich, por allá cerca de Chicago, en Illinois, Raúl Vázquez de Tamaulipas, Marcelino Ortega de Carolina del Norte, y un saludo muy especial para Valdemar Escobedo, que después de no abrazar a sus padres por 17 años, se encuentra ya en Oaxaca con ellos y pronto regresará a Chicago con su residencia permanente. Por casos como el de Valdemar Escobedo es que sigo pidiéndole que le llame a la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacín Vázquez. Mi querida Lourdes, te mando un abrazo, abogada, y estamos al pendiente para seguir invitando el próximo jueves a más personas para que se pongan las pilas. Igualmente, Vicente. Gracias. Cuídese mucho. 773-847-6465, el número para que marque. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México. 001-773-847-6465. Señoras y señores, se nos van los frijoles.